Pues mira, España, así de modo general, por su situación geográfica y por su climatología, está muy expuesta al cambio climático. Y la sequía ha sido siempre un tema recurrente, pero desde el Bajo Imperio Romano. Quiero decir, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la sobreexplotación del agua, el abandono de prácticas tradicionales, ¿no? Todo esto está sometiendo al territorio a situaciones nuevas, ¿no? Y tenemos grandes paradojas, por ejemplo, los incendios. Claro que hay en el territorio español, como muchos hábitats que se queman, desde Australia hasta Chile, pasando por Sudáfrica, muchas plantas, muchos animales, muchos procesos naturales adaptados a vivir y convivir con el fuego. Incluso hay plantas que ya es como el extremo, aquí tenemos el pino de Alepo, pero todas las proteáceas en Sudáfrica, que son, que requieren del fuego, o las jaras, requieren del fuego para reproducirse o para cerrar su ciclo vital. Es ya como el extremo de adaptación al fuego. Mm, Pero todos sabemos que si el fuego es muy recurrente, muy intenso, muy extenso, mm. al final no hay organismo que lo sobreviva, ¿no? Y estamos teniendo unos incendios llamados de sexta generación, incendios de unas dimensiones tremendas, de una intensidad, de una temperatura de la llama altísima, que ya pues, no resisten ni las formas de resistencia más fuertes de todos los tipos de organismos, desde hongos hasta las propias semillas, hasta huevos, etcétera. Esto supone una situación complicada. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante el caso de los incendios? Hemos tenido este año el incendio más temprano, el gran incendio más temprano de la historia, en marzo, en Castellón, ¿no? ¿Qué hacía Castellón quemándose en el mes de marzo a esa escala? No es normal. Bueno, mucho tiene que ver con el cambio climático, pero también tiene que ver con ese abandono, con esos cambios de hábitos que genera la acumulación de combustible, que cuando se dan las condiciones de sequía y temperatura, pues tenemos el problema de grandes incendios. Hay mucho debate, hay mucha polarización sobre el tema de cómo gestionar los incendios. Hay banalizaciones del problema diciendo que los incendios se apagan en invierno. Banalización porque esa frase, si no la desarrollas, pues eh, no hay una receta universal. Y si tú tienes un espacio natural protegido y valioso por su biodiversidad, si tú lo limpias, lo saneas, lo gestionas pensando en el incendio, a lo mejor te estás llevando por delante una parte de esa biodiversidad que está en el sotobosque. No es tan sencillo decir, límpiamelo todo, que no se prenda fuego. Los mejores bosques, los más incombustibles desde el punto de vista de incendios, son bosques muy diversos. ¿Cómo alcanzas un bosque diverso? Desde luego, todos sabemos lo contrario, ¿no? Un bosque monoespecífico de pinos o de eucaliptos se quema enseguida. Bien, pero ¿cómo transicionas con las limitaciones de espacio, con las limitaciones climáticas que tenemos ahora, en poco tiempo, de lo que tú puedes plantar rápido a un bosque ignífugo o poco inflamable? No es nada trivial, ¿no? Ahí tenemos un problema, el tema de los incendios. Pero en España podemos hablar de... Sí, dime. No, perdón. El bosque diverso es Ujú. el bosque ignífugo. Tiene una cierta propiedad de frenar el avance de las llamas. ¿Por qué? Las diferencias entre especies permiten que unas en determinado momento del verano tengan más agua o estén más secas. Esa coexistencia por distintas estrategias Vale. vitales, hay unas que pierden la hoja, otras que sin embargo la aguantan, unas tienen raíces muy profundas, otras más someras. Toda esa diversidad de formas de vida que pueden llegar a componer un bosque hacen que entre las múltiples funciones que un bosque con más especies tiene, es la de quemarse peor, ¿no? Un bosque monoespecífico normalmente tiende a estar dominado por especies de rápido crecimiento, que producen mucha hojarasca, que son por tanto fácilmente inflamables. Es una generalización, habrá sus excepciones, pero todo lo que sea alejarse de esos bosques pobres en especies, dominados por una o dos muy productivas, va Mm. contribuyendo a que se quemen peor. Vale, pero podría haber bosques monoespecíficos de especies Poco, ignífugas o poco inflamables. podría haberlo, pero es una combinación. No, Sí, puede ser, o sea, puede ser. podría darse, pero, ¿Tienes algún ejemplo de árbol quizá menos productivo que el hombre, por pino? ejemplo, el alcornoque está muy bien diseñado para no quemarse, o el pino canario rebrota muy bien y se quema, bueno, ese se quema bastante bien, la verdad. O sea, sí, es que depende de lo que queramos evitar, pero sí, es realmente lo que queremos evitar. Canarias ha tenido ahora un incendio en Tenerife tremendo, ¿no? Que empezó en Mm. agosto y se ha declarado extinto ahora en noviembre, porque renacía de las brasas una y otra vez. Y lo de Canarias este año ha sido tremendo, ¿no? Con las noches tórridas que han pasado. Bueno, en fin. Pero especies
Ignífugas yo pondría algunas especies, pues eso, el alcornoque o algunas especies que se queman mal, ¿no? Especies de madera muy dura, con cortezas muy protectoras, que cuesta mucho que inflamen. Especies que no sean muy productivas, porque normalmente las especies muy productivas sueltan, se desprenden de muchas ramas, de muchas hojas. Todo eso es material muy seco, muy fácilmente inflamable que prende con facilidad, ¿no? Pero un laurel se prende mal, un madroño se prende mal, pero eventualmente se pueden quemar. O sea, no son completamente ignífugos. La combinación de muchas especies resulta normalmente más ignífuga que una sola especie, aunque sea una especie que queme poco, ¿no? Bien. Son pequeñas recomendaciones, pero hay muchas cadenas de cosas complejas, ¿no? Por ejemplo, si querías ilustráramos cuestiones de historia natural relacionadas con bosques y demás, podríamos hablar un poco de las termitas. Las termitas se están convirtiendo en un dolor de cabeza, no solo para los que tengan muebles o material de madera, sino desde el punto de vista climático. Resulta que la descomposición de la materia orgánica la llevan a cabo, como muchos sabréis, las bacterias y los hongos descomponedores. Bien, en el ciclo natural necesitamos que haya esa función que vaya aportando al suelo la materia que estaba antes formando parte de seres vivos. Ese ciclo, esa parte del ciclo la entendemos todos. La velocidad de ese ciclo, si ese ciclo va muy deprisa, degradando la materia orgánica en el suelo, lo que ocurre, por el simple metabolismo, cualquier organismo tiene metabolismo, seas planta o no seas planta, ¿no? Seas fotosintético o no seas fotosintético. El metabolismo es respirar, es emitir CO2 para estar vivo, para hacer cualquier función, desde una bacteria hasta un elefante y, por supuesto, un humano. Por hacer cualquier cosa, por estar simplemente vivo, exhala CO2. Eso es respiración. Eso es CO2 que pones en la atmósfera. Muy bien. Alguien tiene que secuestrar ese CO2 de la atmósfera y son los organismos fotosintéticos. Algas, bosques, plantas, etc. Bien. Eso está balanceado. Si cuando esos organismos fotosintéticos mueren, se descomponen muy rápido, y sobre todo en el caso de los árboles, que son un gran almacén, ¿no? Porque tenemos organismos de vida corta como las algas o como organismos unicelulares fotosintéticos que fijan CO2, lo pasan, pero los árboles lo almacenan en su tronco, en sus raíces, tal. Si esa madera, en lugar de quedarse como madera mucho tiempo, que ahora mismo que tenemos un pequeño problema con el CO2 en la atmósfera, se descompone rápidamente y vuelve a la atmósfera rápidamente, no estamos amortiguando el problema, sino lo estamos acentuando. Los muebles de madera, las casas de madera, las construcciones de madera, tenemos que pensarlas y desearlas que duren mucho. No hay que renovar la madera debe quedarse en forma de madera mucho tiempo por la actual crisis climática, porque es un almacén y debe quedarse ahí, ¿no? Las termitas ahora están jugando un papel preocupante, porque resulta que el cambio climático, sobre todo el calentamiento y la sequía que se da en muchos sitios, está favoreciendo a las termitas. Las bacterias descomponedoras, los hongos descomponedores, más o menos mantienen sus ritmos habituales y con el cambio climático, el calentamiento, pues por un lado el calorcillo les viene bien, pero la falta de agua les viene mal y digamos que no hay grandes cambios en su actividad. Sin embargo, las termitas toleran muy bien la sequía y se ven muy favorecidas por la temperatura. Y ahí tenemos a un organismo que se está viendo impulsado por el cambio climático y que está generando cambio climático. Porque las termitas, al activarse y al entrar en muchos sitios en España, pero en otros lugares vienen algunas especies de zonas tropicales, pero las que teníamos aquí con ese calorcito, pues se activan más. ¿Y qué están haciendo? Ahora se están convirtiendo en elementos de descomposición de madera mucho más importantes de lo que eran antes. Y es uno de esos círculos un poco viciosos, tremendos, que no nos gustaría que tengan lugar porque no tienen control, no tienen mecanismo de control. Más calor, más actividad de las termitas, más descomposición de la madera, más liberación del CO2 a la atmósfera, más calor, y ya entramos en un círculo de esos preocupantes. Y por desgracia la naturaleza está llena de esos desequilibrios. O sea, el desequilibrar un equilibrio no necesita muchas cosas. Una de las discusiones que he tenido con algunos negacionistas del clima es que dicen 400 partes por millón, que es el CO2 que hay en la atmósfera. Es muy poquito. Claro, es muy poquito CO2, ¿no? Es verdad. En un millón tenemos 400. Claro, pero si tú vas a la idea de equilibrios y vemos la famosa balanza, tú puedes tener 100 toneladas a un lado, 100 toneladas al otro, y un simple gramo en un sitio te desequilibra la balanza y ahí lo ves.
Y con los procesos naturales, con el balance radiativo debido a los gases de efecto invernadero o con el tema de las termitas, a veces no hace falta mucho para una cosa que ha llevado millones de años equilibrar, porque lo que estamos viendo ahora es la photo finish de un proceso evolutivo de millones de años. Estamos viendo especies, procesos, cosas que ha llevado mucho tiempo de ir afinando. Habría momentos en que faltaba una especie y esto se regulaba, luego vino otra, luego el proceso se acomodó o empezó a ser sensible a tal otro factor. Y ahora vemos, después de millones de años, un montón de resultados. Y llega el ser humano, a veces voluntaria y a veces involuntariamente, sin saber lo que está ocurriendo por su causa, y desequilibra estas cosas. Y procesos muy sensibles empiezan a tener pues, consecuencias para la disponibilidad de agua, para favorecer fuego, para aumentar los gases de efecto invernadero, que son cosas muy globales, pero que pueden tener, digamos, un anclaje en cuestiones muy locales, muy cotidianas, muy próximas de historia natural. Muy interesante. Gracias. Y entonces, volviendo al tema de España, ¿qué aspecto puede tener el territorio español o la biofísica del territorio español dentro de, bueno, hoy, claro. Pero también dentro de 30 o 50 años? Esa vulnerabilidad, esa fragilidad de la que hablabas antes, más allá del agua, de la sequía, de los incendios, o empezando por ahí, pero yendo también hacia otras dimensiones. Claro, que bueno, pueden dar de sí. Se han hecho muchos ejercicios, tanto científicos como cinematográficos o ensayos, ¿no? de ficción, más o menos realista. Y hay un cierto margen de incertidumbre, porque estamos hablando de muchos procesos que no son lineales, no son graduales, por lo tanto son difíciles de reconstruir, de anticipar y de decir con precisión cuánto va a llover, cuánto suelo queda aquí o allá. Pues hay muchos procesos que no son lineales. Para la gente que tiene el conocimiento de lo que es un proceso lineal, bien, pero pensemos que de pronto cruzas un determinado valor y allí hay un colapso de una función, ¿no? Y eso lo podemos ver con los suelos. España está perdiendo suelos fértiles. No es solo en España, pero en muchos lugares, sobre todo la mitad sur de la península, y también en las Islas Canarias y en Baleares, se está perdiendo suelo fértil. Esto es un proceso de muy lenta recuperación o que a escala humana no es fácilmente reversible. Con lo cual, si bajas de determinada cantidad de suelo, entras en una aceleración de la desertificación, de la degradación. A la vegetación, el ecosistema no tiene dónde arrancar. Y si el clima es adverso y el ser humano contamina, pues si ha perdido suelo, entramos en una situación. Por eso la restauración ecológica. La restauración ecológica es ayudar a cruzar otra vez hacia el buen lado esa línea roja que han cruzado algunos ecosistemas por degradarse más allá de lo que en una escala humana pueden revertir, ¿no? Y esto es un ejemplo de la dificultad para decir cómo será España dentro de 30 o 40 años, porque hay bastantes riesgos de cruzar umbrales, ¿no? Y simular, reconstruir cómo van a ser las situaciones físicas o sociales o ambientales de una España que haya cruzado o que se haya visto en su entorno que se cruzan estos umbrales. A España le afecta el anticiclón de las Azores mucho, determina mucho de nuestra climatología. Se están viendo unas persistencias de este anticiclón que, de continuar así, más por ejemplo, el colapso de la circulación termoalina, esta circulación que viene por el Atlántico y circula hacia el norte y demás, ¿no? Pues si esa cinta se colapsa, si el anticiclón de las Azores se queda de forma permanente durante mucho tiempo al año, ya no es que sea un poquito más cálida y seca la península, es que podemos dar un salto muy abrupto a un sistema extremadamente caluroso y seco. O sea, claro, un proceso acelerado de desertificación generalizado. Claro, fíjate lo que pasó en el Sáhara. Hace algunos miles de años era un sitio verde. Ahí todavía hay representaciones hechas por humanos de jirafas y de fauna que ahora está en Kenia o en Etiopía y que correteaba por el Sáhara. El león del Atlas era una subespecie del león que era endémica del norte. Es verdad que el ser humano le dio mucha caña, pero el clima ya no favorecía ese tipo de ecosistema. Se aridificó casi a vista del ser humano. Eso llevó unos miles de años porque fueron procesos mayoritariamente naturales. Pero
entrar en una dinámica de esas por cruzar alguno de estos umbrales no es impensable. Entonces, una España... Cuando dices no es impensable, hablabas del principio de incertidumbre, lo cual es muy agradable también para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Incertidumbre, porque es muy fácil en los discursos ecologistas decir o esto va a pasar o esto va a ser... La gente suele hablar así. Claro. Que también entiendo que acabe ocurriendo, porque si no lo haces, entonces la gente dice, bueno, o sea, puede pasar, pero también puede no pasar. Es el arma de doble filo. Cuando haces, sobre todo cuando haces pronósticos y algunos de estos pronósticos no se cumplen, claro, llevamos haciendo pronósticos 50 años, por decir algo, ¿no? Con el cambio climático. La verdad es que en general nos hemos quedado más bien cortos los científicos. Pero en ocasiones tú dices, para tal año va a pasar tal cosa y no pasa, y de repente hay un descrédito y una desconfianza total, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos muy, muy cercano este septiembre. La gota fría, que es un evento natural en las costas mediterráneas, este año, bueno, también llamada Danas para tal. Bien, este año se internó en la península ibérica de una manera extraordinaria. No es nada normal que en Madrid o en Castilla haya gota fría, nada normal. Pero como normalizamos las cosas y el telediario lo aguanta todo, pues tú vas viendo allí llover y dices, pues llueve. Bien, se lió una en Madrid tremenda porque un domingo saltaron los teléfonos con un sistema de alerta nuevo que se está ensayando y que, ciudadanía, atención, tenemos que empezar a aprender eso. Esos teléfonos saltaron no porque tuvieran nuestro número de teléfono en ningún sitio, era una alerta que se está programando a través de frecuencias de radio. Sin que se sepa el número, tu teléfono salta con un tren que nos asustó a muchos y digo, ¿qué está pasando? Está pasando que hay un evento torrencial que puede amenazar la vida de miles de personas. Como ese evento se estimó que iba a ocurrir en la propia ciudad de Madrid, la cosa era gorda. Bueno, fallaron por 10 kilómetros, pero la cantidad de agua se acertó muy bien. Claro, el hecho de que fuera al oeste de Madrid hizo que solo murieran unas poquitas personas, que se dieran unas condiciones tremendas de puentes rotos y demás, pero que no tuvo la afección que podría haber tenido. Pero fijaros en la complejidad de simular la lluvia, de calcular la precipitación, de calcular el momento, la zona, y solo se falló por 10-15 kilómetros. O sea, se acertó bastante. Pero mucha gente con lo que se ha quedado es, mi teléfono saltó el domingo, yo estaba asustado, no salí, no pasó nada. No fui al cine y bueno, llovió un poco, pero no pasó nada. No pasó nada aquí, pero en Aldea del Fresno nunca vieron tanta agua y se reventó el puente. O sea, claro que cayó agua. Entonces, ese es un poco el riesgo de hacer pronósticos en cosas muy complejas y llena de factores, que no es un único factor, son muchos, y modelizar, calcular todo eso es complejo. Entonces, cómo comunicar esto es una especie de trampa. Porque si no te quieres pringar, como hacen muchos científicos, hablan en un lenguaje muy probabilístico y complejo, casi nadie entiende mucho y muchos acaban extrayendo lo que decías, ¿no? Pues no va a ser tan grave o quizá no pase nada. Entonces tú, que lees entre líneas, dices, cuando John Rockenson de la unidad de no sé qué dice esto, tú ya puedes poner cuidado. Pero claro, esa reconversión la he hecho yo, que le conozco al especialista o que sé cómo hablan los expertos de tal. Entonces, ¿cómo comunicar a la gente las incertidumbres? Joe Rockenson existe, de verdad. No, me lo he inventado ahora. Me he inspirado en Johan Rockström del Instituto de Resiliencia, que es una persona que me inspira mucho. Que es la persona que has citado antes. Sí. Vale. No, bueno, quería poner un caso X, ¿no? Smith, un científico muy prudente, muy sabio, que habla lleno de palabras esdrújulas y probabilidades, incertidumbres y teniendo en cuenta la anomalía térmica. Entonces la gente dice, bueno, no parece que esté muy claro. No. Eso, el lenguaje científico es que está clarísimo. Tienen un error, como decía ahora con la Dana, de 10 kilómetros, pero que va a caer la de Dios es casi cierto, ¿no? ¿Cómo entonces, comunicar esto es muy difícil? En el caso de España, es que me gustaría mucho saber cuál es la descripción más sensata o razonable de lo que es el territorio español hoy en términos de ecología y lo que puede ser en las próximas décadas. Hemos hablado de sequía, de incendios, de temperatura, de olas de calor y de calor en general, de desertificación, de poco suelo fértil, de modificación del clima vinculada con el anticiclón de las Azores y con la línea termoalina. La circulación. La circulación termoalina, perdón. Y entonces, bueno, todo esto pues, ¿no? genera más o menos miedo, mayor o menor miedo. Y te quería preguntar por eso, o sea, ¿hasta qué punto este ecosistema es frágil y qué nos tenemos que esperar, ¿no? ¿Esto será un desierto
dentro de 30 años y punto. Será un desierto, o sea, porque ya es un desierto, un tercio del territorio español es desértico árido, ¿verdad? Ujú. En fin, no sé, lo estoy planteando muy mal como pregunta, pero si puedes explicar un poco qué aspecto tendrá el ecosistema Bueno, nos hemos español. dejado uno muy importante donde vive mucho español y española, Mm, que es la costa, ¿no? Las costas tendidas están perdiendo todas las playas, digamos que es un ecosistema también con valor económico, turístico. Nos estamos quedando sin playas. A la gente que le guste mucho la playa, que aproveche ahora porque esto va bastante rápido. Estamos perdiendo no solo la subida del nivel del mar, sino un proceso relacionado que es el desbordamiento marino. El desbordamiento marino es el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio y guarda relación con el nivel del mar, pero crece más rápido que el nivel del mar porque le afectan la velocidad de los vientos, las corrientes, las presiones atmosféricas, que también están siendo afectadas por el cambio climático. Si le sumamos los cambios en las infraestructuras costeras que están alterando el sedimento, por ejemplo, lo vemos en el delta del Ebro, lo vemos en la albufera de Valencia, lo vemos en los grandes sitios donde se acumula y hemos necesitado que se acumule para mantener la población y las infraestructuras mucho sedimento, pues estamos viendo que ahora hay propuestas cada vez más cósmicas de traer sedimentos desde no sé dónde para, de alguna manera, contrarrestar la pérdida de sedimentos que tienen estos grandes sitios. Pero toda esta combinación de factores climáticos, cambios de uso y que operan sobre una línea de costa muy artificializada, hacen que eso va a ir sufriendo cambios muy abruptos, nada transicional. Aquí tenéis algo que pongo muchas veces de ejemplo, que es el tren del Maresme, que es un tren simpatiquísimo para tomárselo sin prisa, pero que tiene fallos debidos a que cuando hay mala mar, el sistema eléctrico colapsa y los trenes no pueden circular. Sí, hay fotografías tremendas de el mar golpeando directamente en las ventanillas del tren. Ese tren no es sostenible y no se sostendrá. Hay proyectos faraónicos de soterrarlo que cuestan un dineral y que no se sabe si habrá financiación y posibilidades. Pero ese tren no podrá hacer unas partes de su recorrido por donde está trazado, que nunca se debió trazar ahí porque ya en su día había una cierta sensatez y una cierta legislación de que más allá de los 200, 300 metros de la línea de costa no había que hacer nada. Hemos puesto paseos marítimos, trenes, autopistas, urbanizaciones, puertos náuticos que no van a soportar este cambio en los mares. Ya están siendo afectados. Veamos la estadística muy sencilla, el 90% de los grandes puertos españoles no están diseñados para el tiempo de hoy. Lo que pasa es que se hicieron fuertes y aguantan, ¿no? Pero la embocadura no apunta a la dirección nueva de las corrientes, la altura de la ola es mayor de lo que se diseñaron. En fin, no estamos ahí. Esto es un gran problema. ¿Cómo se va a derivar eso? ¿Al abandono de las grandes infraestructuras porque no funcionen y entonces vamos a tener imágenes también apocalípticas como, no sé, como cuando, por ejemplo, en el planeta de los simios te encuentras allí La Estatua de la a la Libertad. Estatua de la Libertad semienterrada, ¿no? Y podemos encontrar cosas así. Eso puede ser unas escenas muy distópicas, muy evocadoras y muy terroríficas. Diríamos que sería un escenario un poco extremo, pero no del todo imposible, por estos cambios no lineales en las cosas, ¿no? De pronto podemos colapsar partes de actividades económicas que mantienen, que renuevan esas infraestructuras, y esas infraestructuras sin ese mantenimiento colapsarían muy rápidamente de forma muy catastrófica. Y en la línea de costa hay muchas actividades comerciales, los mismos puertos, pero todo el turismo y mucha vivienda que se van a ver amenazados. La salinización de los acuíferos próximos al mar, ¿no? Si tenemos un problema de agua, si tenemos un problema de agua subterránea y encima en algunas zonas se corre riesgo de salinización, tenemos una combinación de factores que van a hacerlo muy complicado. ¿Cuál va a ser la respuesta de la población, de los españoles y españolas? ¿Migrar hacia el interior? ¿Reorganizarse? ¿Cambiar de actividades económicas? Pues un poco de todo eso, claro que va a tener que ocurrir. Ojalá seamos conscientes y lo vayamos planificando desde ya, lo vayamos haciendo de la manera más ordenada y racional posible y no esperemos a que haya realmente colapsos o fracasos en determinadas regiones
que es uno de los escenarios, por desgracia, más probables, sobre todo si seguimos en guerra con nosotros mismos, si seguimos peleándonos unos con otros, en lugar de aceptar realidades incómodas o cuestiones que me gustaría que no ocurrieran, pero que están ocurriendo, ¿no? Esto abre mucho más las incertidumbres, porque sobre los escenarios climáticos se abren las incertidumbres de los escenarios biológicos, ecosistémicos, que la respuesta no es 1 a 1 y tan fácil de calcular. Y luego lo que amplifica mucho las incertidumbres es qué va a hacer la gente, qué vamos a decidir todos, si es que lo vamos a consensuar o sálvese quien pueda. Son alternativas que pueden significar cosas muy dramáticas. Por eso, para mí, en la base de todo esto es ir migrando en lo más posible a un escenario de cooperación, que además no es tan raro. En las guerras, en las grandes catástrofes, afloran muchos instintos de cooperación. El ser humano es una especie social y tiene teclas de colaboración innatas. Del huracán Katrina, por ejemplo, ya que hablamos de esto, tristemente uno de los análisis que se hizo a posteriori es que surgieron algunas noticias de violaciones, de robo de electrodomésticos, de inseguridad, que eran la absoluta excepción. O sea, de realmente la respuesta global del pueblo afectado, ¿no? Por el huracán Katrina fue de solidaridad. Se habilitaron campos de béisbol, se donaron cosas, la gente aceptó en sus casas. Colectivamente se hizo un esfuerzo solidario tremendo, porque ya sabemos que Estados Unidos no es un país que se precie mucho de ayudas sociales. Así que allí o te ayuda el vecino o no te ayuda nadie, ¿no? Y allí los vecinos ayudaron mucho. Fue lo dominante, pero digamos que la nota amarga que quedó pues fue ese nacionalismo, un poco ese amarillismo de la prensa que destacó algo que no era proporcional a la importancia real que tuvo. A mí me quedo con lo importante que fue un gran apoyo y en las guerras, en las situaciones, en las hambrunas, en las grandes catástrofes, afloran. Es verdad que coexisten el recelo de los poderosos y los ricos, ¿no? Hay por ahí un ensayo que habla de la supervivencia de los más ricos, ¿no? Ahora ya no es la supervivencia del más apto, sino la supervivencia del más rico. Son ensayos y análisis bastante, en fin, tristes, duros y con cierta veracidad. Yo me los tengo que tomar después de haber desayunado bien, porque si no se me cae el alma al suelo, ¿no? Podrían ir por ahí un poco los tiros, pero yo quiero alimentar más esa otra alternativa, también bastante posible, en la que si empujamos todos desde ya, planificamos un poco las cosas y nos vamos preparando para colaborar, arrimar el hombro y cosas que nos hacen en el fondo sentirnos bien, porque está también muy demostrado y muy hablado y muy visto que el ser humano ayudando y trabajando por el bien común se siente bien. Eso es otra de las huidas que el ser humano, la civilización ha ido haciendo, especialmente en el último siglo, a raíz de la revolución industrial, que nos deshumanizamos mucho y perdimos algunos de los factores intrínsecamente humanos, que es la empatía, la sociabilidad, ¿no? Una compasión bien entendida, no una compasión paternalista de superioridad. A mí no me ha afectado, bueno, te voy a dar 1 euro, pero te robo 100 en mano de obra. No, de eso no estoy hablando. Esa es la forma de esclavitud enmascarada que antes quería yo aludir, ¿no? Es decir, sí, vamos, para espiar nuestro sentimiento de culpa, el norte global ha dado en donaciones y ayudas al tercer mundo 1 dividido entre 30 el dinero que le ha sacado, ¿no? 1 dividido entre 30 es la limosna que el norte global le ha dado al sur global, sobre todo para espiar su sentimiento de culpa. Esto es una forma de esclavitud. Quitarle 29 y darle 1, tú que tienes la sartén por el mango en lo logístico, en lo económico, en lo financiero, en lo tecnológico, tienes la Quitarle sartén. 30 y darle 1. Es una pasada.